Bueno, estamos justamente para hablar de todo este tema con un productor rural de toda la vida, de De Tres acá, Arroyos. de la zona Tres Arroyos. Ah, Sí. mirá, bueno, zona rural por excelencia. Tiene una empresa también, bueno, ahora nos va a cantar bien. Bien. Nicolás Ambrosio se llama. ¿Cómo anda, Ambrosius. Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo Saludamos va? acá a Alejandro Filipone y Nicolás Angelini, de FM Altos. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Mucho estás? Bien. gusto. Estaba dando algunos datos recién de cómo fue la segmentación, de lo que pasó durante el periodo de Macri. Hace un ratito pasamos un audio de Niclis, de Coninagro, reconociendo que son motivos ideológicos y políticos que hay detrás de este paro. ¿Vos en qué lugar estás parado? No, la verdad que estoy parado desde el lugar de que tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos de una vez por todas y empezar a tirar todos de la misma punta del carro, porque si no va a ser imposible. Esto es como un déjà vu, pues parece que volvemos a cometer siempre los mismos errores. Yo lo que veo en este momento, no puede haber conflictos, porque los conflictos son tremendos, porque vos sabés cómo empiezan, pero nunca sabés cómo terminan. Y estos conflictos se deben a errores de las dirigencias, fundamentalmente. Porque vos fijate, el tema de las retenciones, el Congreso pone 30% con la posibilidad de dar 3 puntos más, de llevar a 33, y ponen el 30, y dejan esos 3 puntos para que después el presidente los ponga esos 3 puntos. Queda al horno el presidente, porque por 3 puntos él ahora termina siendo el verdugo o el que está poniendo la gota que rebalsa el vaso. Sí, pero como está Ese segmentado también hay compensaciones. No, sí. pero pegá un poquito. Sí. Vos fíjate, por un lado está eso, el error de no haberlo hecho de un solo saque. Va al 33 y chau, listo. Primero es este error. Después vos fíjate del lado de los productores. Vuelve a pasar lo mismo que pasó en el 2007 o el 2008, que las bases son las que hacen reventar la cosa, porque la dirigencia no interpretó cuál era el cabal problema de la cosa, ¿viste? Y la dirigencia no está a la altura tampoco, porque salen de la reunión, no son claros, dicen que sí, que va a haber una compensación, que quedan conformes por haber una compensación. Lo concreto es que lo que sale en el boletín oficial es la suba de las retenciones. Las compensaciones nadie sabe ni cómo van a ser. Eso nosotros que sabemos cómo funciona el mercado del grano, es una cosa muy difícil de instrumentar, muy difícil de lograr, ¿viste? Y que realmente se cumpla. Eso no funciona así tan fácilmente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el problema está ahí, digamos. Entonces vos decís, Nicolás, que está bien hacer un paro por las dudas que no devuelvan las compensaciones. No, yo no estoy de acuerdo con el paro no sirve para nada. O sea, el paro es la negación, digamos, del diálogo, es la negación. No. Ahora, no. algunos de los que conforman la mesa de enlace, más allá de que van al paro o al lockout a partir del lunes Sí. que viene, mantienen la posición y lo dicen públicamente, ¿no? Que van a seguir dialogando con el gobierno, que tienen que seguir dialogando, que el diálogo no se rompe. Inclusive dicen que hasta su sector se ve un poco beneficiado por esto. Es decir, hay mucha confusión realmente. Si a nosotros, que más o menos creemos que leemos el tema y tratamos de entenderlo, creemos que lo entendemos, nos cuesta, me imagino el ciudadano común que lo mira por televisión, lo escucha por los medios, por lee en las redes supuesto. sociales. Es rarísimo esto. Claro, aparte hoy en día hay un tema con las redes sociales que todos Sí. opinamos, todos somos formadores de opinión, está como, si se me permite el término, hasta anarquizada la opinión pública, ¿viste? Porque no está concentrada en organizaciones, cada uno opina en las redes sociales y eso, bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas también, claro. porque sale para cualquier lado la cosa, ¿viste? Entonces, lo que realmente me preocupa es la dirigencia, digamos, ¿no es cierto? Porque acá, hoy, ¿por qué van al paro? ¿Por qué los productores van al paro? Porque los chacareros ya están podridos de que nadie los defienda como corresponde y que nadie los escuche. Y entonces, obviamente, el dirigente se dice, bueno, sí, vamos al paro, porque si no van al paro, le pisan la pata con el tractor. No tienen otra. Yo lo que creo es que rápidamente lo que se debería hacer es hablar más claro a la comunidad, hablarle más claro desde el gobierno y desde la dirigencia rural, porque si no el conflicto se va a ir escalando. ¿Cuántos son los dueños de los campos, sobre todo los ojeros, no? Si es que tenés idea. ¿Cuántos son Sí. los verdaderos dueños de los campos? Porque hay una actividad muy concentrada, la mayoría está arrendado. El campo propio que se trabaja no llega a la mitad, es menos de la mitad, seguro. La mayoría de los campos están arrendados, que son o vecinos o pools de siembra. Y sí, hay concentración en la siembra, pero ¿sabes dónde está la gran concentración? En los exportadores. Y esos son los que hacen los grandes negociados, no los productores. El productor cosecha, trata de defender lo mejor posible su producción, guarda el grano hasta último momento, por ahí paga un mango de interés porque piensa que va a subir un poquito, y después lo larga. El que hace el gran negociado es el exportador.
Después, obviamente, claro, entramos todos en la bolsa. Los chacareros somos los que retenemos, los que no liquidamos los granos. Si nosotros no liquidamos, nosotros no somos exportadores, nosotros somos productores primarios. ¿Cierto? El exportador son las grandes firmas, que son 3 o 4 en la Argentina. Claro. Y se va tergiversando toda esa opinión. Y el problema, digamos... Ahora, con este tipo de medidas que toma la mesa de enlace, ¿no termina de alguna manera también beneficiando a esos 4 o 5 concentradores? Porque el gobierno tampoco va contra esos 4 o 5 exportadores. ¿Están jugando todo para ellos? Los exportadores siempre ganan, o sea, tienen la manilla del tema, ¿me entendés? Y el gobierno poco puede hacer, porque son multinacionales que tienen más liquidez y más solidez que los propios gobiernos. Es como el tema de los bancos, claro. Es lo mismo. El tema de los bancos, vos fíjate, ¿qué gobierno se enfrenta a los bancos? Nadie, ningún gobierno. No quieren son los que más ganan, de hecho, los bancos. Porque saben que los necesitan, siempre lo van a necesitar. Nosotros que tenemos más de 60 años, lo hemos visto muchas veces, y no en la Argentina solamente, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en muchos países, que son, entre comillas, desarrollados para algunos. Nicolás, tengo una pregunta. Dale. ¿Cuál podría ser la solución a todo esto, a esta gran confusión que me parece que hay un poquito quizás de apuro del lado del gobierno, del otro lado que hay una tensión histórica? ¿Cómo te parece que se podría negociar o solucionar de alguna manera, al menos provisoriamente, esto? Que se ceda en los dos lados, ¿no? En la negociación. Mirá, a mí me da mucha lástima que lo hayan puesto a la parrilla el presidente, realmente, por decirlo medio vulgarmente. Me da mucha lástima porque un presidente, más allá que lo hayamos votado o no lo hayamos votado, es un flamante presidente, es nuevo, está empezando la gestión y no se puede desgastar con una cosa así. No lo podemos permitir a eso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer urgente es aclarar bien qué es lo que va a pasar con las compensaciones, que se sepa, que el productor pueda ir al acopiador, ¿no es cierto?, o a la cooperativa, y que la cooperativa le pueda informar. Porque nosotros tenemos siempre esa habilidad de dejar todo medio en la nebulosa, ¿viste? Como que, viste, sí, el anuncio, qué suerte, por lo menos yo me salvé, viste, hasta 1000 toneladas, pero resulta que después nadie sabe nada. O sea, ¿te parece que hay un problema de comunicación? Claro, no sabe la FIP, no sabe el acopiador, no sabe la cooperativa, no sabe nadie, en definitiva, y termina en la nada. ¿Y qué termina? Lo que queda en firme son el 33%, el 3% de ese más, ¿viste? Entonces, eso es lo que yo digo, ¿viste? Que de una vez y por todas, hagamos las cosas bien. Una de las críticas que hacen algunos sectores, incluido el gobierno, esto, ¿no?, a ustedes, los referentes del campo, es que Argentina está en una situación de crisis importantísima, que están combatiendo el hambre, tema de salud y demás, y que todos tienen que poner el hombro. Y dicen, bueno, esta gente no está poniendo el hombro, está solamente preocupada por sus propios intereses. ¿Qué opinás de esas opiniones? Una cosa es hablar de plata y otra cosa es hablar de ideología. Pero si hablamos de que Argentina tiene el 40% de la población en pobreza, estamos hablando de hambre en serio, ahí más allá de la ideología. Pero estamos hablando de plata, estamos hablando de asignación de recursos. Bien, cierto. Eso es a lo que yo voy. Dejemos la ideología de lado y hablemos de los problemas graves de la Argentina, que es esto que vos acabas de mencionar. El tema del hambre, el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces, Argentina tiene un problema de asignación de recursos. Eso es lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Y sabés cuál es el problema que se genera cuando se toman medidas espasmódicas, como por ejemplo esta? Porque esto no resuelve nada. Porque ¿sabés qué pasa? Se va a producir menos soja, porque hay productores que no van a sembrar soja, van a dejar de sembrar soja porque no les da el negocio. Todos pueden ser solidarios, querer ser solidarios, pero nadie va a trabajar a pérdida. Un productor como yo, que estoy a 135 kilómetros del puerto, puedo seguir sembrando soja. Pero un productor que está a 400 kilómetros del puerto no puede sembrar soja. ¿Y qué hace? ¿Cambia de cultivo? ¿Cambia otro cultivo? Cambia de cultivo o hace otra cosa. Lo que termina no pasando es que hay menos exportación. Después se mezcla todo y entonces dice, los productores que no piensan en el hambre de la gente. No, esto es un tema de asignación de recursos, porque en definitiva hay muchos lugares donde habría que tocar para también porque se ponga el hombro, ¿no es cierto? Los sueldos de los políticos, los sueldos del Poder Judicial, hay muchos lugares, la renta financiera, hay muchísimas cosas que parecen como que son intocables. ¿Te parece que de alguna manera el gobierno podría, por ejemplo, darle más ayuda a la gente que le agrega un valor a la producción y no solamente que exporta un producto primario? Viene bien lo que decís, porque eso es una cosa que yo pienso mucho siempre. Este gobierno, más que el otro, para mí, da permanentemente mensajes al respecto de eso. Quiere que el productor
le dé valor agregado a la producción primaria. Lo que pasa es que el productor es reacio a veces, porque tenés que tener una apertura mental para asociarte, para emprender en procesos de manufactura de la materia prima. Y eso no es fácil, eso se necesita tiempo, cambio cultural. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Que realmente lo que está haciendo el gobierno y que quiere es eso, obviamente, pero eso no lo logramos de la noche a la mañana. Tenemos que ir a eso, sí, por supuesto. Y a la vez nos dejamos llevar por las pasiones. Por ejemplo, Parrilli dijo, nos sentimos orgullosos de que sean los primeros que nos ataquen. Entonces ya empieza la guerra, ya sabemos cómo es, después no termina más, como decía vos. Bueno, pero claro, no sabes cómo termina. Parece que nos gusta también pelear. Ayer hacíamos una nota con titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía, de la Universidad de Belgrano. Decía que en el caso de las retenciones sobre las exportaciones de la soja, dice que el incremento posibilitaría revertir el proceso de sojización del campo y de esta manera mejorar el abastecimiento interno de trigo, maíz, girasol, carne, alcanzando un mayor equilibrio entre las distintas producciones agropecuarias. Y dice que este tipo de cultivos que te acabo de nombrar no solamente se pueden exportar, sino que sirven también para abastecer el mercado interno. ¿Es así? ¿Se plantea así? Vamos a aclarar una cosa. La soja es el cultivo más fácil y más barato de hacer. ¿Por qué? Porque la semilla la haces vos en el campo, es un cultivo que se adapta a cualquier suelo, no así el trigo o el girasol o el maíz. Vos la soja la sembrás en un bajo y te va a rendir, en un campo con tosca y te va a rendir la soja. En cambio, los otros cultivos son más sensibles, digamos, necesitan suelos mejores. De todos modos, yo creo que también la soja, pensemos que fija el nitrógeno del aire en el suelo, es una leguminosa, lo mejora en alguna manera, porque le fija el nitrógeno, lo hace un poco más, está bien, le saca otros nutrientes, es verdad, pero no es que lo perjudique. Pero yo creo que, digamos, esa desojización, sí, va a venir, probablemente. Lo que yo no sé es hasta qué punto el aumento de las retenciones va a compensar, porque el gobierno está pensando en plata. Pues si creemos que el gobierno está pensando, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero el gobierno está pensando en cómo recauda más esos 350 millones. No, eso está claro, eso está claro. El gobierno está pensando en eso, porque no le cierra. Si no, no le haría la retención, si no lo hubiera subido. Exactamente, entonces lo que yo digo es que si viene una desojización, muchos de esos campos que se siembran con soja, yo no sé si se pueden sembrar con otros cultivos, porque el maíz es un cultivo muy delicado, necesita tierra fértil, el girasol necesita mucha profundidad de suelo, porque tiene una raíz pivotante, no se puede sembrar en un toscal, no te rinde nada, o sea, es un tema muy delicado y realmente yo creo que acá lo que hace falta es, a través de los organismos, de las instituciones, llámese INTA, llámese universidades, hay que armar un verdadero plan agropecuario para la Argentina, ¿no es cierto? Cosa que hace años que se viene hablando y que nunca se ha llegado a concluir en nada, como una calecita, y nunca hemos logrado un proyecto de país agroexportador, con productos manufacturados. Parte de esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si hay 3, 4, 5, 10, que son los que concentran, estos exportadores que concentran, es bastante difícil pensar justamente lo que estás planteando, ¿no? Hay que tomar una decisión política muy grande y con mucho respaldo. Seguro, lo que pasa es que el Estado ahí, a través de, primero de la docencia, a través de, por ejemplo, el INTA, las universidades, el INAES, por ejemplo, acompañando o ayudando a conformar cooperativas de productores que manufacturen la materia prima, el Estado dando créditos para que eso se logre, porque ojo que el producto manufacturado también se exporta y se exporta con valor agregado, que hay mano de obra que se exporta, ¿no es cierto? Y hay más trabajo. Es todo un círculo virtuoso que se va armando, pero que tiene que ser a partir de un plan, si no son todas medidas espasmódicas, ¿viste? Y las medidas espasmódicas, pan para hoy y hambre para mañana. Te hago la última. Sí, perdón. En cuanto a impuestos, ¿qué me puede decir? ¿Es verdad esto que el Estado le saca demasiado, según dicen algunos productores, que les termina sacando demasiado el Estado? ¿Cuánto tiene de realidad esto? El Estado le saca a todos, le saca al trabajador, le saca al comercio, el pequeño comerciante, nada más. Ahora suponete que se le caen las ventas, que le suben las paritarias, obviamente tiene que pagarle aumento a una o dos personas que trabajan con él. Y el campo es lo mismo, o sea, acá no es que solamente el campo es, o sea, tampoco nos pongamos en víctima porque, acá, ¿no es cierto? Pero para tener una idea, ¿viste? Porque si no hablamos...
Pero lo que pasa es que de lo que se produce, el 60 y pico por ciento son impuestos. Y después tenés el otro problema que es bastante complicado, que es que vos tenés un dólar con retenciones y los insumos, que la mayoría son en dólares, es a dólar oficial, al del 63, 64. O sea, no es el dólar con la retención. Entonces ahí tenés un encarecimiento muy grande de los costos de producción. El otro día escuchaba que el Estado te lleva el 95% de la renta. Y yo me quedé pensando, qué comentario vago, sin demasiado sustento, porque primero hay que ver si tenemos renta y qué renta tenemos, porque hay muchos productores que con esta ecuación no tienen renta, te puedo asegurar. Van zafando porque van con eso, van haciendo trabajar sus máquinas, pagando la cuota en el banco y demás, pero no tienen renta. No nos olvidemos que nosotros dependemos del clima, mucho del clima, y cuando el clima te canta el cero o te cierra la canilla y no llueve, ahí perdés pero de a puñado, y seguís pagando impuestos. El problema de la retención es un impuesto injusto, porque es a la producción, no a la ganancia. Yo estoy totalmente de acuerdo que se pague impuesto a las ganancias, el 35% de impuesto a las ganancias, sobre la ganancia, pero no sobre la producción, porque si no, inclusive es hasta inconstitucional, creo yo, porque alguna vez he escuchado que en la Constitución lo prohíbe a eso, digamos, que es anticonstitucional. Son todas cosas que hay que meterlas dentro de todo un plan y discutirlo a puertas abiertas y que la sociedad se entere, el pueblo también pueda participar y pueda enterarse, porque no hay mejor cosa que estar bien informado para poder opinar con propiedad. Sí, cuando hay oscurantismo tanto el del campo como todo. el del pueblo. Y como los políticos, porque muchos políticos no saben nada del campo. Finalmente te pregunto, recién nombraste el clima, ¿cómo está el clima por la zona ahí por Desarrollo? ¿Está lloviendo? Mirá, ¿Está lloviendo? vino muy bien, lloviendo así con cuentagotas, pero bien hasta hace 20 días y ahora se cortó. Pero los cultivos en general están lindos, salvo los bajitos, esos que digamos ahí aprieta y se marcan un poco, pero bueno, los girasoles ya estamos por empezar a cosechar. En general está bien, estamos acá cerca de la costa, viste, son suelos son bastante buenos. Cuando te retirás un poco para el lado de Pringle y eso, por ahí está más complicado. Está un poco más seco por eso. Nicolás, ha sido un gusto esta charla. Para mí también. Y seguiremos charlando, por supuesto. Pero cuando gusten, un placer. Bárbaro, gracias, muy amable. Hasta cualquier momento. Adiós. Nicolás Ambrosius.